Es momento de continuar con nuestra siguiente exposición que tiene por nombre Modelación de Pandemias y Escenarios ARSI, a cargo del doctor Frank Kuipers, presidente de Primer Solutions, y voy a leer una breve semblanza. Doctor Frank Kuipers, fundador y presidente de PRS Primer Solutions, es miembro plenamente calificado de las asociaciones actuariales suizas SAV y alemana DAV, y durante los últimos 5 años fue presidente de Astin. Es ingeniero nuclear con una maestría en física nuclear y un doctorado en física teórica. Así tiene una vasta experiencia docente y cuenta con un destacado historial científico en la modelización de sistemas complejos. Además, ha adquirido una amplia experiencia en la mayoría de las disciplinas y líneas de negocios actuariales, como la tarificación, las reservas, la modelización NatCat y los modelos de riesgo y solvencia. También fue pionero en el uso de técnicas de aprendizaje automático en la ingeniería actuarial. Varias compañías de seguros y reaseguros le eligieron como su actuario designado. Por favor, Frank, si puedes acompañarnos aquí en el escenario, un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Primero, lo siento mucho. Eso va a ser la única diapositiva con texto en español. El resto, lo siento mucho, pero lo escribí en inglés. Por favor. Y lo que quiero hacer es empezar con una pregunta a vosotros. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que es eso y eso? Esas dos fotos, ¿cuál es la relación? Bueno, primero, ¿qué son? ¿Y cuál es la relación entre esas fotos? ¿Alguien tiene una idea de eso? ¿Qué puede ser? ¿Y eso? ¿Mm? ¿Mm? ¿Sí? ¿Decías algo? Sí. Palacio de Hielo, decías. ¿A Rusia o Ucrania? Ah, sí. Bueno, Palacio de Hielo, sí. ¿Dónde? En Madrid. Eso no es Ucrania. Eso es Bérgamo. La relación entre ambos, entre ambos es que ese Palacio de Hielo en Madrid lo usaron para los muertos de COVID. Y esos camiones de militares no era para la guerra en Ucrania, era para transportar también los muertos en Bérgamo. ¿Por qué os enseño eso? Es porque en algunos países todavía la gente niegan que haya una pandemia, pero verdaderamente la pandemia existe. Creo que eso no es un problema aquí en vuestro país, pero parece que hay una correlación con la riqueza industrial y la tontería de alguna gente, especialmente en Europa, en Alemania, también, por desgracia, en Suiza, un porcentaje significativo de la gente dicen que no hay una pandemia. Lo que voy a hacer es primero enseñaros modelos generales para modelizar pandemias, cómo se involucra una epidemia y una pandemia en general. Y voy a poner esos modelos en correlación con los datos que tuvimos de esa última pandemia, la primera pandemia desde hace 100 años. Verdadera pandemia. Después voy a juntar esos datos con los modelos para describir una fenomenología de esos eventos. Y esa fenomenología va a son fenómenos físicos, y voy a hacer después la relación con nuestro mundo, el mundo del seguro, con la relación con los diferentes ramos que estaban, que tenían una relación con esa pandemia. Y ahí eso nos permitirá de hacer escenarios de estrés que tal vez se pueden usar,
solo tal vez, en el ORSA. Una parte será solamente por el COVID, cuando hablaré de datos, será principalmente para COVID, y de la otra parte con los modelos de todo eso es para pandemias genéricas, y entonces los escenarios ORSA que podremos hacer juntando todo eso van a ser escenarios para el futuro, de lo que pudiera pasar en el futuro en otras epidemias o pandemias. Por favor, si tenéis cualquier pregunta, no las escribéis, por favor, no. Levantéis la mano, llaméis y me hacéis la pregunta. No tengo ningún problema que me interrumpéis. ¿Vale? ¿Vale? Ah, gracias, sí. Ok, entonces, mi agenda ahora va a ser, primero voy a hablar de de una gran clase, la clase más importante de modelos epidemiológicos, los modelos compartimentales. Es un trabajo que hice junto con mi colega José Borrego, que vive aquí en México, y hablaré de esos modelos compartimentales. Me enfocaré en un modelo tal vez el más sencillo y realístico y que se aplica muy bien a la pandemia de COVID, y haremos esa fenomenología, veremos cómo ese modelo puede describir lo que hemos observado. Y después, en una segunda fase, algo que hice en conjunto con mi colega Mónica Buolsa, que está en Suiza, y hablaremos de la relación del efecto de la pandemia en esos diferentes ramos de lucro cesante, de vida y de crédito y caución. Y veremos cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido a crear escenarios ARSI realistas. Vale. Pues empezamos con esos modelos compartimentales. Y empezamos con el más sencillo, pero todavía inútil, pero empezamos con eso, el modelo SI. SI, ¿por qué se llama SI? Bueno, empieza con un compartimiento de gente que son susceptibles de tener la enfermedad. No están enfermos, pero pueden hacerse enfermos. Y lo que puede pasar es que se infectan y están enfermos. Entonces, tenemos aquí el S, ese es el S del SI, y aquí el I, SI. Hay solo susceptibles y infectados. Y el flujo de susceptibles a infectados, bueno, es proporcional al número de personas susceptibles, pero también al número de personas infectadas, porque son los infectados que van a infectarme a mí. Entonces es proporcional a ambos, y eso con un factor de proporcionalidad alfa. Okay. Pero también hay un flujo en el otro sentido, el flujo de infectados una vez que están, bueno, que ya no están enfermos, bueno, están de nuevo susceptibles. Típicamente, eso es es un modelo sin inmunidad, y típicamente para una rinitis, lo que en España le llaman una constipación, es algo que tenemos todos los años, 1 o 2 veces al año, y el virus de una rinitis, bueno, se cambia mucho más rápido que el COVID, y no hace falta para nuestro cuerpo de desarrollar una inmunidad, y además, bueno, casi nadie se muere de eso. Bueno, pero ¿cómo lo modelamos ahora? Lo modelamos con ecuaciones diferenciales muy sencillas, bueno, no son lineales, pero son sencillas, más sencillas que las que usamos en general en nuestros cálculos, porque no son estocásticas. Entonces, lo que tenemos es que el flujo del comportamiento susceptible afuera de susceptible, bueno, es proporcional a menos
alfa y S, son toda la gente que va por aquí, pero también hay un más beta I, es decir, toda la gente que recobran de la enfermedad y vuelven al comportamiento de susceptibles. Y el otro, el diferencial por el tiempo de I, bueno, es exactamente el contrario, es bueno, el opuesto, con el signo opuesto. En total, lo que tenemos es una ley de conservación, es que el número total de gente de los ambos compartimentos, S más I, eso es una constante. Lo llamo N y no varía con el tiempo. Es decir, que en esos modelos, típicamente no vamos a tomar en cuenta la gente que nace, la gente que muere por otras razones y tampoco la inmigración. Pero por los tiempos que consideramos, hablamos de 1 año o 2 años, eso no importa mucho. Ok. Sí, y es un poquito similar a la ecuación de Volterra, pero lo voy a pasar eso. Ahora pasamos al modelo SIR. Eso es el más importante. SIR, vamos a añadir otro compartimiento, además de esos dos, y va a ser un compartimiento de la gente que están removidas. Removidas, es decir, que ya bueno, o bien han muerto, o bien no han muerto, pero ya no están enfermos y tienen una cierta inmunidad. Ahora lo que pasa es que tenemos aquí el mismo flujo, alfa multiplicado por el número de infectados y el número de susceptibles, y de los infectados pasamos a los removidos con otro factor, beta, una constante, multiplicado por el número de infectados. Y si miramos las ecuaciones, es decir que solo salimos de este compartimento S, una vez que salimos no volvemos. Aquí hay gente que entran y gente que salen por esos dos signos, y aquí el último, hay solo gente que entran en ese compartimento. Es un modelo bastante sencillo, pero vais a ver que la fenomenología puede ser bastante compleja y verdaderamente reproducir lo que vimos. Ahora, ejemplos de enfermedades, bueno, es la influencia anual y el COVID, típicamente el COVID por eso. Se puede añadir más compartimentos. Una adición lógica, es decir, bueno, aquí los removidos, había dicho, bueno, o bien han muerto o bien están recuperados. Bueno, tal vez lo que hacemos es añadimos aquí la gente que ha recobrado, ya no está enfermo, y la gente que no tuvieron esa suerte. Bueno, solo entonces añadimos en esas ecuaciones diferenciales, añadimos otra parte, y es decir que de aquí de infectados vamos con beta I a los que han recobrado y a los que han muerto con un gamma I. Hay otras enfermedades y también aquí siempre tenemos esa ley de conservación, que la suma de toda la gente que están aquí en los diferentes compartimentos siempre se mantiene constante. Hay otras enfermedades, por ejemplo, rabia. La rabia, aquí hay otros compartimentos. Y si pudiesen quitarla, gracias. Es que me ven, ¿eh? Aquí tenemos 4 compartimentos, pero en línea, y lo que pasa es que tenemos lo que pasa con rabia es que pasamos de susceptibles sin nada. Alguien o un animal nos muerde, estamos expuestos, el virus está dentro de nuestro sistema, pero no tenemos síntomas todavía, ¿eh? Y no estamos infecciosos, y después, a partir de cierto momento, estamos infecciosos, empiezan los síntomas, y finalmente los removidos, bueno, son en 99.5%
de los casos, bueno, mueren. Y mueren de una muerte no muy agradable. Y aquí, de nuevo, las ecuaciones son de ese tipo. También otras enfermedades como la tuberculosis, aquí de infectado, o bien estamos totalmente curados, o bien seguimos con la enfermedad, estamos bien, pero podemos volver al nivel de tener la enfermedad. Entonces, hay más y más complicaciones, depende un poquito del tipo de enfermedad. Gracias a Dios. Bueno, sin embargo, COVID no fue gracias a Dios. Pero por la modelación, el modelo SIR, el más sencillo, con solo 2 parámetros, 3 compartimentos, 2 parámetros, ya sufice para hacer la mayoría de los cálculos. Entonces, voy a concentrarme más ahora en el modelo SIR y con la idea que, usando la frase del tío Alberto, lo hacemos lo más sencillo posible, pero no más simple que eso. Ahora, en ese modelo hay una solución analítica de ese modelo. Bueno, en práctica no se usa, pero como la mayoría de nosotros somos matemáticos o científicos, os enseño porque es tan linda y es tan fácil de hacerlo. Y también veis que hay un montón de resultados analíticos que se pueden sacar de esas ecuaciones. Por ejemplo, el R0 o bien la inmunidad de rebaño. Pero aquí la solución analítica es pasar del tiempo T, el tiempo natural, el tiempo físico, aunque desde Einstein ese tiempo, el tiempo newtoniano, ya sabemos que no existe, pero digamos que es el tiempo newtoniano, lo vamos a pasar a otro tiempo que voy a llamar tau. Y el tau es esa variable i, ¿no?, el número de personas infectadas, multiplicado por el delta t. Ahora, si hago eso, bueno, mi primera ecuación aquí se simplifica mucho. Puedo poner el i que está por aquí, lo paso de aquí al denominador a la izquierda de la ecuación. Y entonces lo que tengo es, para esa ecuación se vuelve a ser ds, es ds por d tau en lugar de dt, es igual a menos alfa s. Bueno, eso todavía en mi edad tan avanzada sé cómo resolverla. La solución es una exponencial. Y ya tenemos la palabra exponencial. Durante 2 años hemos hablado de crecimiento exponencial. Ya, aquí está. Y lo vamos a ver más todavía. Es decir, la solución es el número de susceptibles al tiempo 0 y ese número de susceptibles disminuye de manera exponencial con por alfa, la constante alfa, multiplicado por ese tiempo especial, ese tiempo tau. El otro, aquí, esa ecuación aquí, bueno, se simplifica todavía más, es que R de R sobre d tau es una constante, es decir, que tenemos una relación lineal. Y ahora eso, bueno, por eso lo que voy a usar es esa relación aquí. Sé que el número total es constante y por eso si llamo n igual a 100%, entonces sé que tengo i es igual a 1 menos el s que tengo aquí menos r que tengo aquí. Ya tengo la solución. Y cuando la solución de esas 3 ecuaciones eso es mi decrecimiento exponencial del número de susceptibles. Aquí el número de infectados que aumenta y baja, y ya vemos ese fenómeno de ola, la ola de una de las olas de la pandemia, y el último, bueno, es que sube de manera lineal, es el número de
recobrados. Ok, pero aquí el eje X, ¿no?, es el eje de ese tiempo especial, el tiempo tau, y y sé que si resuelvo eso, el tiempo t es igual a la integral de d tau sobre i. Y i lo conozco aquí. Entonces, solo tengo que resolver esa ecuación, esa integral, para llegar al tiempo normal. Y ya se acabó. Resulta que es una integral de esa forma. No hay forma analítica sencilla, pero bueno, se puede tabular. Es una función de ese tipo. Eso es el t y eso es el tau. Entonces se puede tabular y ya tenemos esa solución. Ok. Ahora, y si ahora transformo eso en ese tiempo t, lo que vemos es la bajada de esa manera del número de susceptibles. Aquí la ola de los infectados y aquí el número de recobrados que está aquí. Ese gráfico lo vamos a ver muy a menudo y vamos a trabajar con ese gráfico cambiando unas cosas y vamos a ver cómo se deforma. Eso es la solución analítica. Para llegar a una solución numérica, bueno, es facilísimo de hacerlo, mucho más fácil que con ecuaciones estocásticas. Lo que hago es que en lugar de tener aquí, de trabajar con un tiempo continuo, trabajo con un tiempo discontinuo. Y bueno, el numerador aquí, ds, bueno, va a ser un delta S, es el número de susceptibles al tiempo t más un pequeño intervalo de tiempo delta t, un día, un cuarto de día o una hora, qué sé yo, menos el S al tiempo t, y es igual a menos alfa multiplicado por I y S multiplicado por el delta t. Eso es la primera ecuación. La segunda ecuación es totalmente similar y la tercera aquí totalmente similar. Y sabemos que al tiempo cero, es la ecuación inicial, lo que voy a hacer en todo el resto, lo que voy a hacer es, en lugar de trabajar en número de personas infectadas y qué sé yo, voy a trabajar en porcentajes. Es decir, que el total es 100%. Muy bien. Ahora, resulta que el gráfico, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la solución numérica y analítica? Bueno, es nada, no hay diferencia, es exactamente el mismo resultado. Ok. Ahora os enseño también el mismo gráfico. La única diferencia es que es exactamente el mismo gráfico, pero en lugar de enseñar este eje vertical de la proporción de infectados, recobrados e infectados, de manera lineal, lo hago de manera logarítmica. Porque hago eso es para mirar lo que pasa aquí y también, y así, cuando lo hago así, veo que sí tenemos en el número de infectados, vemos una línea recta que sube y una línea recta con otra pendiente que baja. Y aquí, bueno, vemos el crecimiento exponencial y también la bajada exponencial. Aquí, ahora, os había dicho que hay varios resultados analíticos que se pueden calcular o aproximaciones. Por ejemplo, si miro al tiempo cero, cuando S es casi igual a cero, las ecuaciones se simplifican y vemos que el I es igual a ese crecimiento exponencial y ya vemos que es el cociente de alfa sobre beta, que es importante, que nos da la dinámica de lo que pasa. Y eso, por definición, es el R0. El R0 que supongo que aquí en México también habréis oído hablar de manera cotidiana del R0. Si es superior a 1, bueno, tenemos una pandemia. Si es mucho superior a 1, bueno, la pandemia, bueno,
corre a gran velocidad. Y si es inferior a 1, bueno, se para. Y es de ese que viene, y el R0 es alfa dividido por beta. Hay otras cosas que se pueden calcular y voy a pasar más rápido. Por ejemplo, se puede medir dónde está el máximo de la ola. Sí, otras cosas. Tal vez la cosa más interesante es la inmunidad de rebaño. Bueno, y la podemos calcular de tal manera, la inmunidad de rebaño la definimos por el momento donde el número de infectados deja de subir y baja, empieza a bajar de nuevo. Y si hacemos los cálculos, y bueno, no voy a ir por los detalles, pero si hacemos los cálculos, vemos que este momento donde empieza a bajar de nuevo está dado por el número de recobros debe ser 1 menos 1 sobre R0. Entonces son dos Rs totalmente diferentes. Eso es el número de personas que han recobrado, el tercero compartimiento, el número de personas o el porcentaje que está dentro. Y ese R0 es el cociente de alfa y beta. Es decir, que si R0 es inferior a 1, tenemos aquí un 1 menos una cifra que es superior a 1. Es decir, que necesitamos un número de recobros que está negativo, eso no hace ningún sentido, pero claro, si R0 es inferior a 0, bueno, la pandemia se acabó. Ya no existe pandemia, solo todo va a bajar a 0 de manera exponencial. Pero si es superior a 1, y si es mucho superior a 1, tenemos aquí un 1 menos 1 menos, 1 menos una cifra que es muy pequeña. Es decir, que para llegar a una inmunidad de rebaño necesitamos un montón de personas que han recobrado de la enfermedad o bien que tuvieron una inmunización, una vacuna. Es decir, si es una pandemia, una epidemia grave con un R0 muy alto, pues necesitaremos un montón de gente con vacunas. Y bueno, eso no era un problema en vuestro país donde la gente se dejaron vacunar. Tal vez, bueno, no había tanta vacuna, pero la cosa loca es que en vuestros vecinos en el norte y mis ciudadanos europeos y suizos tenían un montón de vacuna, pero algo como 30 o 40% de la gente no querían vacunarse. No lo entiendo. En esos casos, verdaderamente quisiera vivir aquí en México. Es que, con gente sano. Gente sana. Ok. Ahora, sí, eso es el modelo. No voy a entrar en más detalles de este modelo. Ya vimos lo más importante. Hay también versiones estocásticas de ese modelo. Y bueno, eso es nada nuevo. A propósito, ese modelo SIR lo inventaron hace creo, más de 80 años. Y era, creo, en los años 30 que lo inventaron. Y interesante, yo pensaba que lo aplicarían a la pandemia de influenza, pero no lo aplicaron a una epidemia de cólera. Pero se mantuvo y en los años 90 hicieron también modelos, variaciones estocásticas de ese mismo modelo compartimental. Es un modelo de Markov y un proceso de Markov donde ahora esas variables S, I y N, esos números no son
continuos, pero también son números de gente. Es decir, 100 personas, 1000 personas o 2 personas. Y eso es interesante porque es interesante al principio de una epidemia, cuando puede ser que hay 2 o 3 personas que están infectadas y, bueno, por casualidad, bueno, no se propague. Y ese fenómeno se puede estudiar con esas ecuaciones estocásticas, esa versión estocástica del modelo. Pero si hay muchos agentes, si hablamos de miles o 10 miles de personas aquí, bueno, llegamos a exactamente el mismo resultado que las ecuaciones deterministas. Es decir, estamos en un límite termodinámico del proceso. Y tal vez para nosotros, en nuestro negocio de seguros, no nos interesa tanto lo que pasa cuando hay 2 o 3 personas que están infectadas. Nunca lo sabremos, pero lo que nos interesa es cuando hay muchas personas. Por eso el modelo estocástico sí es muy lindo, pero tal vez para nosotros, aseguradores, yo no veo la aplicación, la utilidad. Es decir, que el modelo determinista SIR está bien. Hay también otros modelos más de agent-based model y os invito a mirar esa video de YouTube que es muy divertida y muy profunda, donde alguien enseña cómo, eso lo hizo al principio de la pandemia, y hizo un montón de modelaciones diferentes, cambiando las condiciones, y bueno, ha predecido un montón de los fenómenos que hemos observado después. Ok, eso era por nuestro modelo. Ahora sabemos todo lo que necesitamos saber sobre el modelo SIR. Ahora vamos a compararlo con con lo que pasó. Y, de nuevo, haciendo una referencia a un gran físico del siglo pasado, Richard Feynman, bueno, dice que el modelo puede ser muy bello, podemos estar totalmente enamorados en nuestro modelo, pero si no reproduce los datos, pues es falso. Y no sirve mucho, sino por tal vez el punto de vista estético, sí, pero del punto práctico no sirve. Entonces, aquí, para llegar a datos, os invito a mirar esa página web de Borre, José Borrego, y cada día añade para varios países, incluso a México, los datos de la pandemia. Ahora, los parámetros, antes de hacer la comparación con los datos, miramos esos parámetros. El parámetro alfa, bueno, era el primero parámetro para pasar de los susceptibles a los infectados, y es decir, es un parámetro que tiene la unidad de 1 sobre el tiempo. Es decir, es el número de personas que se infectan por unidad de tiempo. A mí, bueno, 1 sobre tiempo es algo que no lo siento. Es mucho más fácil de pensar que es el inverso del tiempo entre dos infecciones. Por eso, en todo lo que os voy a enseñar luego en Excel, no trabajo con el alfa, pero trabajo con 1 sobre alfa. Y en lugar de decir alfa es igual a 0.2, voy a decir, bueno, 1 sobre alfa es igual a 5 días. Es que si estoy infectado, voy a tomar 5 días para infectar a otra persona. Es un parámetro que, bueno, claramente dirige la kinemática de la epidemia. Y lo podemos influenciar, claramente. Por ejemplo, llevando máscaras. Gracias, gracias. O bien, bueno,
Yo no tengo miedo porque hace dos meses tenía el corona. Entonces, ya me siento bien. Ah, y no lo noté. Es mi esposa que me dijo, tú no me pareces bien, haz un test. No, pero estoy bien. Y, bueno, y era positivo. Pero qué suerte. Y bueno, lo podemos influenciar con máscaras. También lo podemos influenciar todavía más con un lockdown. Ok, eso es el primer parámetro. El otro parámetro para pasar de los infectados a los que han recobrado o han muerto es el beta y también es el inverso de la duración del estar eh, con- contagiado. Bueno, que puedo contagiar a otros. Sí. Y claramente también, es decir, que lo que voy a usar en el Excel, voy a trabajar con 1 sobre beta y decir bueno, este tiempo son 15 días. Y claramente también influencia la cinética de la pandemia y lo podemos influenciar también. Por ejemplo, bebiendo blanqueador. Bueno, es lo que el presidente de los vecinos del norte dijo. ¿Eh? Bueno, claramente funciona muy bien. Si, si mata a la persona, mata también a los virus. Tenía razón. Es mejor método para terminar la epidemia, matar a todo el mundo. Ok, pero ahora, sin broma, claro, se puede influenciar, pero no va tan rápido porque tenemos que descubrir medicamentos medicinas para curar la enfermedad. Opla. Sí, y ahora el cociente, bueno, no es algo nuevo, pero el cociente, eso es el R0 que ahora influencia la dinámica, la forma de esa ola de la pandemia. Ahora, el R0 aquí es alfa sobre beta. Hay un R0 también, se puede definir también de la misma forma para otros modelos compartimentos como SIRT o otros, pero la fórmula va a ser diferente. Si hay más parámetros, claramente también la fórmula es un poquito más diferente y claro, se influencia por esos dos métodos. Lo que tenemos también es otro parámetro importante, es el número de personas que pongo en los recobrados o ese número aquí, por ejemplo, al tiempo inicial, tiempo igual a 0 o a cierto otro tiempo más tarde y eso es también para la dinámica de la epidemia. Vais a ver que si lo cambio, voy a cambiar totalmente la forma de la ola y eso claramente se influencia por la vacunación. Si en un día voy a vacunar un 20% de la población, bueno, claramente va a cambiar toda la dinámica de la epidemia, la forma de esas curvas. Y sí, os recuerdo que la fórmula era la fórmula de la inmunidad de rebaño está aquí. Y lo importante entonces son esos 3 parámetros. Voy a jugar con esos 3 parámetros, es decir, el tiempo que necesito para infectar a otra persona, el tiempo que necesito para recobrar si estoy enfermo y también el número de personas que están vacunadas. Y esos parámetros pueden cambiar por el tiempo. Claramente puedo tomar, a partir del momento que voy a decidir de implementar un lockdown, bueno, claramente mi alfa
cambia totalmente. Y a partir del momento que estoy capaz de hacer vacunaciones, también mi R cambia, independientemente de los otros parámetros. Y eso lo voy a hacer ahora en Excel, si os parece, ¿vale? Ok. Me siento y voy a ver si manejo a hacerlo. De nuevo, si hay cualquier pregunta, levántese o gritéis. Mejor gritar que hacer que levantarse, porque no os voy a ver porque tengo una luz muy fuerte en mis ojos aquí. Entonces, gritar. ¿Sí? Ah, sí, 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 como hacerlo, sí, sí. Gracias, gracias. Oye, lo que pudieras hacer es llevarme el USB. Ah, gracias. ¿Y dónde lo pongo? Ah, sí. Ok, eso es mío, ¿no? Perdón. Pero perdimos la... ¿Dónde está la presentación? Sí, pero no se ve ahí. Bueno, sí, bueno, esa es la presentación, pero lo que quiero hacer es enseñar el fichero Excel, pero no se ve. Ah, milagros. Ah, duplicar, mucho mejor, sí. ¿No? Ah, sí. Ok. Ahora, ¿qué vemos? Ahora voy a solo mirar mi pantalla, lo siento, en lugar de mirar a vosotros, miro la pantalla, pero si tenéis una pregunta, gritéis, ¿eh? Por favor. Ahora, aquí están las tres ecuaciones diferenciales que teníamos y lo que voy a hacer eh, es resolver esto de manera numérica, haciendo una partición del tiempo aquí en días, esos son días y son 0.2 días, 0.4 días y voy hasta 200 días en total. ¿Ok? Miro, entonces voy del tiempo 0 hasta el tiempo 200 días en intervalos de un quinto de día. Es decir, que mi delta t es igual a 0.2 siempre para todo el intervalo. ¿Y qué tengo aquí? Tengo aquí mi número de susceptibles y aquí de infectados. Empiezo con una condición inicial con solo una persona, con 0.1% de infectados y sin recobros todavía. La suma de todo eso siempre es igual a 1. S más I más R es igual a 1. Ok. Y ahora mi S, ¿qué es? Es igual al S anterior más el delta S. Ok, obvio. ¿Pero qué es el delta S? Pues el delta S lo llevo de esa ecuación, como lo había hecho antes en la diapositiva. Bueno, aquí está mi delta S. Hago lo mismo aquí con el I. El I es la suma del I anterior más el delta I. Y aquí el delta R es el anterior más eso. Y el delta R es, bueno, lo voy a enseñar aquí, es mi beta, mi parámetro beta, que he elegido ser 0.007 en ese caso, es decir, son 15 días. 1 sobre 15 es igual a 0.07, multiplicado por el número, por el I, sí, por el I, y multiplicado por el delta t. El delta t va por ese lado, es decir, beta y delta t es ese producto. También el delta S es lo mismo con un signo negativo, es el alfa en ese caso, 1 sobre 5 y multiplicado ahora por el
S y por el I, por ambos, y delta T. Y para mi delta I, bueno, tengo aquí dos términos, ambos multiplicados por el delta T. Okay. Y eso lo hago para todas las celdas que siguen y llego a ese gráfico. Es el gráfico del T que va de 0 a 200 días, de mi número de susceptibles que empieza a casi 1, después baja. Aquí el número de infectados que hace una ola sube hasta un máximo y después la ola se baja. Y aquí el número de recobros. Y aquí debajo el gráfico con ejes, bueno, el gráfico habéis visto en las diapositivas, no hay nada nuevo. Eso es como lo modelo. Veis que es muy, muy sencillo de modelar eso, muy fácil. Ahora lo que vamos a hacer es un poquito de fenomenología, es la misma lógica que uso aquí. Aquí tenemos los resultados, pero lo que voy a hacer es hacer unos escenarios. Por ejemplo, lo que puedo decir es que después de 44 días, lo que voy a hacer es, bueno, tengo aquí también, voy hasta 200 días, mismo que antes, pero lo que voy a hacer es en esas en esas dos líneas, lo que puedo hacer es cambiar a un cierto tiempo, cambiar el 1 sobre alfa y el 1 sobre beta. 5 días de infección, 15 días para recuperar. Y también lo que puedo hacer es cambiar el valor del R, el número de recobros, es decir, también el número de personas vacunadas. Eso lo puedo cambiar y, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es copiar eso aquí, pegar como fórmulas. Lo que hice es decir, a partir del día 44 de la pandemia, lo que voy a hacer, la única cosa que hago es cambiar mi alfa, porque ahora he impuesto que todo el mundo tiene que llevar una máscara y mi alfa o 1 sobre alfa va de 5 días, va a 10 días. Con máscara necesito 10 días para infectar en promedio otra persona. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos aquí eso en puntillos. ¿Se ven los puntillos? Sí se ven. Los puntillos, eso es lo que teníamos antes. Es eso. Y ahora, eso es lo que pasa una vez que he impuesto el uso de máscaras y vemos que la pandemia, bueno, se para más rápido. Vemos también que antes, bueno, lo puedo ver ahí, antes teníamos un número de personas que pasaron por la enfermedad de casi 95%. Pero ahora eso ha pasado solo 70%. Es decir, que es una manera de disminuir el número de personas que van a estar enfermos. Es decir, también disminuir enfermedades, sufrimiento humano. También lo que podemos hacer es, en lugar de hacer al día 44, lo hacemos más pronto. Y sabemos, si actuamos pronto, va a ser mejor. Entonces, si voy a 22 días en lugar de 44, bueno, aquí eso se va a 22. El fenómeno es mucho, vemos que es mucho antes que eso baja. Y vemos también un fenómeno interesante con 22 días. Ahora el número de personas infectadas que pasaron por la enfermedad pasó de 70 a 60. Ganamos 10%. Bueno, no es mucho, pero lo que es importante es que ahora la pandemia sí va a durar mucho más, pero para los hospitales y los médicos va a ser mucho más fácil porque no habrá tantas personas infectadas, enfermas al mismo tiempo. Y en países donde hay muchos respiradores, ¿se llaman respiradores esas máquinas? Bueno,
tal vez no importa tanto, pero porque lo que me dijeron mis colegas es que aquí en México tenías el mismo número de respiradores que nosotros en Suiza, un país de algo como 7 millones de habitantes. Entonces, sí, usar máscaras pronto, eso ayuda. Habrá, sin embargo, mucha gente que pasarán por la enfermedad, pero va a ser mucho más fácil para todo el mundo médico. También podemos hacer otra cosa. En lugar de usar máscaras, hacemos un lockdown. Hacemos un lockdown digamos, a partir de 44 días. ¿Ok? Lo copio aquí, lo pego con fórmula. ¿Ok? Y vemos ahora, a partir de ese momento, tenemos al día 44, ahora con una, bueno, son cifras que he inventado, claramente les he inventado, pero tenemos, lo que dije es a partir del día 44, en lugar de tener un alfa de 5, 1 sobre alfa de 5, ahora son 60 días. 60 días para infectar a otra persona. Y vemos de nuevo que la dinámica ha cambiado mucho. Y de nuevo, sin embargo, bueno, habrá mucho menos gente infectados, algo como 35%, y de nuevo para el mundo médico mucho más fácil de atacar. Pero claramente no podemos quedarnos todo el tiempo en, en un estado de confinamiento. Pero es decir, que tal vez después de 99 días, sí. Tal vez después de 99 días, bueno, dejamos de aislarnos. Bueno, ¿qué va a pasar si hago eso? Pues todos lo sabéis, lo has vivido, como el resto del mundo. Lo que va a pasar es que habrá una segunda ola. Es decir, a partir de 100 días o 99 días, otra ola, porque dejamos el confinamiento. Es decir, que solo tenemos 2 parámetros y una condición inicial, pero esas condiciones iniciales, bueno, cambian y los parámetros cambian también, porque tenemos una manera de influenciarles y eso nos permite tener una fenomenología muy compleja. Y ahora, si comparo con los datos, aquí os enseño el caso de Italia. De nuevo, son datos que vienen de la página web de José. Y son los datos, es el 1 de enero de 2020, aquí estamos a mitad de 2021. Eso son las cifras del número de infectados en Italia. Parece poco, pero eso es también el efecto Bérgamo, con tantos muertos que tuvieron que mandar al ejército para recuperarles. Entonces, parece poco, es un porcentaje menos es un décimo de 1 por 1000, pero en un país donde hay no sé cuántos, 50 millones de habitantes, eso es mucho. Y bueno, si aplico ahora el modelo, bueno, eso he trabajado un poquito con los parámetros para reproducir eso y veis que si añado ahora eso, aplicar, bueno, se ve que se puede. Eso no es un ajuste, lo he hecho a mano, no he hecho un ajuste científico y cuadrado, qué sé yo, pero veis que tenemos exactamente el mismo comportamiento. Además, ya anticipo un poquito, haciendo una calibración muy precisa de eso, no sirve para mucho, porque todo depende mucho de los valores iniciales y de los valores de los parámetros, porque tenemos un fenómeno exponencial. Es decir, que si tenemos un pequeño error, bueno, después de 2 días no se nota nada, pero después de 20 días ya tendremos resultados totalmente diferentes. No es tan complejo como con la meteorología, donde tenemos caos. Aquí no hay caos, pero sin embargo es muy inestable, es muy dependiente de los parámetros. Ok, eso era hasta mitad, los primeros 6 meses de la pandemia. ¿Qué pasó después? Bueno, voy a cambiar esa fecha y de nuevo
he hecho todos esos ajustes a mano. Aquí tenemos, ahora voy hasta mitad del 21, es decir, en lugar de 6 meses son 18 meses. Ajá. Ok. Bueno, eso no ha funcionado. Eso es interesante. Eso es interesante. Aló. Ok. El Excel de nuestros compañeros técnicos no parece funcionar muy bien. Tal vez. Ah, ahora está. Ah, ok. Ah, trabaja con retraso. Bueno, ok. Veis que aquí tenemos la segunda ola y que empezó al final del año 20. Y veis que, bueno, claro, tiene un comportamiento diferente de lo que he modelado, pero lo he modelado de manera muy, muy crudo a mano y no hace falta modelar todos los detalles. Además, al final lo que vamos a hacer en la segunda parte de esta charla es hacer escenarios. ¿Os recordéis? Es una charla sobre escenarios ARSI. No solo sobre el modelo SIR. Pero ya veis que podéis modelar todos esos fenómenos con la segunda ola, por ejemplo. Y aquí una segunda ola mucho más alta que la anterior. Ok. Ahora volvemos ¿dónde está? Al PowerPoint. Y estamos listos. Ok, sí funciona. Bueno, entonces lo que podemos hacer ahora es, hemos visto todo eso, un resumen de todo lo que hice es primero que un modelo SIR, bueno, tiene un montón de características. Vimos que es sencillo, verdaderamente es sencillo. Ok, sí, veo que la gente hace así. Ok, gracias. También tiene una fenomenología que puede ser muy rica. Y puede reproducir los datos. Habéis visto que a mano lo hice bastante rápido, podría reproducir los datos, pero es muy sensitivos a las condiciones iniciales y los valores de los parámetros. Es lo que había comentado un poquito con la metodología. No tan difícil, pero sí es difícil. Es decir, que es difícil de calibrar esos parámetros. Y por eso no es útil o no es muy útil para hacer predicciones a largo plazo. A unos días sí, vale la pena. Y lo hicieron y en general estaban correctos. No todo el tiempo, pero en general sí estaban correctos. Por lo menos, no lo sé en México, pero por lo menos en Suiza hubo un ejemplo donde no estaban correctos, pero en general a la predicción a 10 o 20 días sí estaba bastante bien. Pero más allá, no son precisos. También, bueno, primero porque es tan sensitivo a los parámetros, pero también porque el comportamiento dentro de 20 días o de un mes, el comportamiento de la gente y también de los políticos podía cambiar y cambiar bastante. Por ser razonables o totalmente imbécil. Entonces, no es bueno para predecir cosas, pero para hacer, es una palabra que he inventado, para hacer un nowcasting. En lugar de hacer un forecasting, es un nowcasting. Es para explicar, describir lo que ha pasado. Para eso es muy bueno y por eso es ideal para crear escenarios realistas. Y una cosa muy importante es decir que lo vamos a usar en parte de nuestro manejo del riesgo, pero no podemos usarlo totalmente para hacer modelos de riesgo, porque una cosa nunca lo va a predecir, es la probabilidad de ocurrencia. Porque ese modelo es un poquito como el Big Bang. Es que empieza un momento que el Big Bang ha empezado. Un pico segundo después del Big Bang
ha empezado y entonces podemos describir todo lo que pasa después, pero no podemos decir cuándo empieza el Big Bang. Es decir, que no podemos hacer un modelo total de manejo de riesgo con el modelo SIR, pero es ideal para hacer escenarios y especialmente escenarios de ARSI. Y lo importante para esos escenarios de ARSI es que sean realistas. Claramente sabemos una cosa con certitud, es que no se van a realizar, pero el ARSI es un poquito lo que los físicos hacen con un experimento de pensamiento. Y ver cuáles son las consecuencias. Y es eso lo que vamos a hacer para varios ramos ahora. Y esos ramos, bueno, ¿qué ramos voy a contemplar? Bueno, viaje, claramente el seguro de viaje ha sufrido bastante y es muy similar, lo pongo en el mismo buzón que la cancelación de eventos porque es exactamente el mismo comportamiento. ¿Ah? Bueno, claramente seguros de viaje son siniestros de masa, de pequeño tamaño pero gran frecuencia, y cancelación de evento es el contrario, es poca frecuencia, hay pocos, pero los que hay son grandotes. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos en Japón. Ok, también similar, muy similar, no exactamente lo mismo, pero muy similar el lucro cesante. Ok, eso es una categoría, también claramente salud, pero vais a ver que salud va a ser muy diferente de un país al otro. Y también vida y pensiones. Y de nuevo, muchas diferencias entre países. Por lo que he entendido de mis colegas mexicanos sentados aquí, es que sí, el seguro de salud y el seguro de vida ha sufrido mucho en la pandemia. Bueno, en Europa y especialmente en Suiza no fue el caso, al contrario. Pero vamos a ver. Crédito y caución. Bueno, al principio, en el marzo 2020, me recuerdo mis colegas suscriptores de crédito y caución, bueno, tenía el pánico. Decían, eso va a ser terrible. Bueno, al final resultó que no pasó nada. Y lo voy a comentar también. Y después hay, bueno, el ramo más importante en todo el mundo, el ramo automóvil. Bueno, tengo que admitir que todavía no entiendo lo que pasó, porque depende mucho de un país al otro, de una empresa a la otra. Lo que vi hablando con mis colegas y clientes es que sí vimos por lo menos durante el confinamiento, vimos la frecuencia ha bajado mucho, pero han observado también que la severidad ha aumentado. Y sí había explicaciones, pero nunca nadie tenía una explicación muy creíble. Es que yo por lo menos todavía no sé lo que pasó y fue diferente de un país al otro. Entonces, no voy a comentarlo. Pero por lo menos en mi parte del mundo, el seguro automóvil al final no ha sufrido. Al contrario. También aviación, bueno, es un ramo especial porque ahí no hubo siniestros. Pero lo que pasa es que no hubo vuelos, es decir, que no hubo primas. Es decir, pero los gastos todavía estaban. Es decir, que también han perdido mucho dinero porque tenían que mantener la infraestructura y no podían pirar todos sus empleados. Y por eso, bueno, el seguro de aviación ha sufrido. Y sí, hablando con otros colegas en Perú, por ejemplo, que hay tipos de seguros como, por ejemplo, desempleo, que aquí en Latinoamérica ha sufrido bastante. Pero no voy a decir nada sobre eso porque eso es vuestro ramo y yo no lo conozco suficiente para decir cualquier cosa. Y me voy a concentrar en esos tres categorías.
Bueno, empezamos con la cancelación de eventos y el lucro cesante. Si hablamos de cancelación de eventos, como les decía, es muy similar a viajes y se aplica por todo el mundo. Hablando con mucha gente, no hay diferencia entre varios países o continentes. Para lucro cesante es un poquito más sutil porque, bueno, depende un poquito de los países, pero muy a menudo en muchos países la pandemia es excluida. Epidemia sí está adentro, pero pandemia no. Y claramente ahí hubo pleitos, ¿no? Y eso depende también del tipo de país. En países bueno, como en Europa continental, donde tiene un sistema de ley de civil law, no hubo problemas porque si está excluido y ya basta. Pero con los anglosajones, con su sistema legal, bueno, si está excluido, bueno, no significa que esté excluido. ¿Eh? No es porque está escrito y por eso hubo bastante pérdidas. Ok, pero cuando había esta cobertura, bueno, mirado esta mañana he mirado por Google cómo se traduce trigger y la única palabra que he encontrado es el disparador, mucho más fácil. Era una palabra, desencadenamiento. Oh, no. Disparador, gracias, disparador. El disparador, bueno, no es la pandemia. ¿Ah? Para lucro cesante o para travel, bueno, no importa que la gente sea enferma, es el hecho que no pueden viajar, que no pueden transportar las herramientas y qué sé yo, y los materiales. Por eso el disparador es el momento cuando los políticos dicen a partir de ahora hay un lockdown y nadie se mueve de casa. Eso es disparador y puede ser que el disparador sea con un cierto tiempo de espera. Por ejemplo, Business Interruption, hay una semana o 2 semanas, depende del contrato, de periodo de espera. Por cancelación de eventos no hay periodo de espera. Y también la severidad. Bueno, la severidad es la duración del lockdown. Si el lockdown dura solo 3 días, bueno, no importa mucho para eso. Pero si dura 3 meses, sí se va a notar. Y también hay lockdowns y hay otros lockdowns. Bueno, por ejemplo, hay los chinos. Bueno, ahí sabéis que con los chinos el lockdown, eso es un verdadero lockdown. Bueno, cerramos la puerta. Y si vais a España, no sé cómo fue por aquí, pero sí, bueno, pero en España fue muy duro. Es que iban con dronas y miraban en los barrios si había gente en la calle y les multaban mucho. Si fuisteis a Suiza, bueno, para mí lo siento mucho, pero el lockdown para mí fue una maravilla. Porque trabajaba un poquito y después me fue a pasear, me fue por los montes, etcétera. Sí, podía salir. Entonces hay lockdowns y algunos son más fuertes y en China todo se para, en otros países todavía la gente puede de cierta manera trabajar. Ok, ahora lo que voy a hacer es enseñar curvas de vulnerabilidad. Lo que enseño aquí es esa duración del lockdown y para varios tipos cancelación de evento aquí, en Suiza y en China, y las cifras que os voy a enseñar son totalmente inventadas, pero es el comportamiento. Es como así y lo voy a hacer
para Suiza y China, y aquí para lucro cesante en Suiza y en China. Y típicamente si miramos China, cancelación de evento, bueno, a partir del momento que hay ¿cómo se llama? Un lockdown, a partir de ese momento, bueno, ya se cancelan los eventos. Aunque el lockdown solo dure un día, bueno, ya hay pérdidas. Y claro, si dura más, bueno, habrá más pérdidas hasta cierto momento. Bueno, habréis perdido todo. Todas las pólizas estarán perdidas al 100%. Si miramos en el equivalente en China por cifras inventadas, totalmente inventadas, bueno, sería más severo, es porque es un lockdown más severo y por eso la curva sube más rápido hasta una pérdida de 100%, llegamos a 100% después de algo como 75 días y aquí solo 120 o 30 días. Ok, eso es para cancelación de eventos. Y para lucro cesante, la curva es similar, pero aquí tenemos este periodo de espera, que puede ser varias semanas. Y eso, de nuevo, para Suiza, donde el lockdown no es tan duro, y aquí para China, donde es más duro. Bueno, en China yo diría que la curva sería así. Ok, eso son curvas de vulnerabilidad que no conozco, depende del país, porque las reglas son diferentes, pero también depende de vuestra cartera, del tipo de pólizas, las condiciones de las pólizas, por ejemplo, la duración del periodo de espera, etc. Entonces, eso es algo que yo no conozco. Vosotros tenéis que hacer ese ejercicio para vuestra cartera en vuestro país. Pero una vez que tenéis eso, puedes hacer la conexión con el modelo SIR. Y el trigger, bueno, es el onset del lockdown, es una función de las reglas del lockdown, las reglas políticas, y la severidad es un porcentaje de la suma asegurada, es una función de la duración y las reglas del lockdown, lo que vimos, y aquí la curva, y la duración del lockdown, aquí tenemos ahora la relación con lo que hice antes, con el modelo SIR. ¿Cuánto dura el lockdown? Y bueno, eso sería una curva, es la curva de los números de infectados. Y lo que pudiera decir, por ejemplo, mi regla de lockdown es que a partir de 20% de infectados, bueno, es una cifra totalmente inventada, eso es una cifra demasiado alta, pero es solo para hacer un gráfico que se puede leer. A partir de ese momento hago un lockdown, eso baja, hasta que tenga solo 1% de infectados, y aquí hay mi segunda ola que empieza. Y ahora puedo hacer, entonces, mi modelo en mi escenario ARSI, bueno, esa curva la conozco por mi cartera, la conozco, y voy a hacer un escenario de una pandemia con un cierto alfa, cierto beta, un cierto R0, tengo esa curva y voy a asumir para mi país cuál va a ser el comportamiento de mi casta política. ¿Qué van a decir? ¿A partir de cuándo empezamos el lockdown y cuándo dejamos el lockdown? Y las reglas del lockdown influyen claramente también en eso. Claramente hay una componente donde de veras no sabemos lo que va a pasar, es el comportamiento de la casta política, que van a hacer, pero al otro lado es solo un escenario ARSI. Es decir, que no tiene que ser, no es una predicción del futuro, es solo lo que pudiera pasar. Entonces, aquí, si hago esa hipótesis, bueno, aquí tengo una duración de 84 días. Bueno, esos 84 días les pongo aquí y llego entonces a
84 días aquí a ese punto en mi curva. Ahora voy a ir por aquí por nuestros colegas del lado izquierda. Y entonces eso tradujo este fenómeno físico de una duración de un lockdown, lo voy a traducir en dinero que vamos a perder, es decir, con 84 días aquí hacemos una pérdida de 89%. Eso es, upla, ¿qué pasó? Eso es nuestro escenario ARSI. Entonces, ¿veis la combinación de conocer su cartera? Bueno, hacer hipótesis sobre el comportamiento de los políticos y hacer un modelo SIR de pandemia con parámetros realísticos, tal vez copiados del COVID. Ahora, podemos hacerlo más sutil, por ejemplo, hacer ¿perdón, qué era? Un disparador. Hacer el disparador, en lugar de hacerlo solo el número de infectados, también en la pendiente del número de infectados. Se pudiera hacer de esa manera, hacer un doble trigger. También decir que las reglas del lockdown dependen en el R0. Eso se decir. También el R0 puede depender de la estación. En invierno el R0 es típicamente más alto porque la gente se queda más adentro en las oficinas y no abren las ventanas. Podemos tener varias olas y mutaciones del virus y mucho más. Claramente, podemos jugar con todo eso. Y eso es un reflejo que nosotros actuales muy a menudo tenemos. Tenemos ese modelo, vamos a cambiar eso y añadir esas utilidades, etc. Pero ojo, mejor mantener las cosas sencillas. Don't overdo it. No exageres. Ok. Eso era para ese ramo de daños, de cancelación de eventos y lucro cesante en vida y salud. Eso es interesante. Os voy a enseñar ahora. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Tal vez lo que voy a hacer es, antes de enseñar eso, os puedo enseñar rápidamente. Rápidamente os voy a enseñar en el fichero Excel lo que podéis hacer con el lockdown. Aquí veis, es el ejemplo que os había enseñado antes, con ese aumento exponencial. A partir de aquí un lockdown baja de manera exponencial de 20% hasta 1% y después esa es la duración de mi lockdown. Y aquí es 84 días, es el mismo gráfico. Y si voy ahora a China, con el gráfico, aquí la curva de China, entonces voy aquí a China, vamos por aquí y vemos que, bueno, es más, la curva es más severa, sube más rápido, pero ahora el lockdown, lo que he estimado es que un lockdown más duro es que pasan antes en he pasado en Suiza a un R0 de 0.9, por eso tengo esa baja de esa manera y empieza a 20%, pero si voy a China es a partir de 5% que ya empiezan el lockdown y tienen un R0 de 0.1. Entonces tengo un comportamiento muy diferente, son solo 38 días. Entonces 38 días, en lugar de tener 85% de pérdidas, tengo aquí ahora solo 65%. Ok. Ojo, eso es solo mi primera ola. Y en China vemos que casi cada 2 meses tenemos otra ola en otro lugar. Es decir, que tal vez ese lockdown tan brutal no sirve para tanto, porque tendremos
otras olas. Podemos hacer lo mismo con, en lugar de cancelación de eventos, lo hacemos con lucro cesante, aquí en Suiza, en China o en Suiza, y y llegamos aquí en 30%. Okay. Y hay países, por ejemplo, si tomamos Brasil, perfecto, en Brasil no tenemos pérdida, porque en Brasil no hay pandemia. Ok. Veis que es muy fácil de implementarlo y claro, son escenarios que se pueden usar en vuestro ARSI y os indicar cuál es la estabilidad de vuestro balance a un escenario así que claramente nunca va a ocurrir, pero es realista. Ok. Ahora, para vida, eso es interesante. Lo que os voy a enseñar son cifras de Europa. Bueno, no son cifras, son comportamientos de Europa. Y en Europa resulta que sí, en vida hubo una sobremortalidad en seguros de vida. Sí, claramente se observó. Os voy a enseñar las cifras, pero se observó especialmente para ancianos. Por lo que entendí es que aquí en México no eran solo ancianos y el ponente anterior ya lo había mencionado también. Hay también gente más jóvenes. Bueno, claro, había jóvenes también que murieron en Suiza, pero la mayoría eran ancianos. Pero también bajaron las pérdidas, especialmente en pensiones. Bueno, para los fondos de pensiones, eso, bueno, por desgracia, fue una bonanza. Porque exactamente la gente que costan dinero murieron. ¡Wow! ¡Súper! Después de la pandemia, porque eso es importante, durante la pandemia en vida y especialmente en salud, hay una pandemia y hay un post-pandemia. El post-pandemia es muy importante. Y aquí el post-pandemia no veo lo que puede pasar, pero lo que pasa es que después eso es consistente, sostenible, es que, bueno, una vez que han muerto, bueno, no están en la cohorte y no tenemos que pagar por eso. Vais a ver, en unos minutos os enseñaré las cosas para salud, y en salud es todavía mucho más diferente de aquí en México y en el resto de América Latina. Ahora, lo que os enseño aquí son cifras suizas y se ve la mortalidad por semana, la mortalidad semanal, y vemos aquí todo lo que está aquí en rojo debajo son la gente de menos de 65 años. Ok. Todavía tuve suerte, no he llegado a este estado, estoy en esta banda, qué bien. Pero los de encima de 65 hasta 120, qué sé yo, bueno, eso es su mortalidad. A partir de 2010 hasta la mitad bueno, hasta el 2021. Y vemos que hay una estacionalidad que tiene que hacer con el invierno. Con el invierno, en invierno hay más gente que mueren. Por razones físicas, porque bueno, en Suiza hace bastante frío en invierno, y también por razones psicológicas, el día dura menos, etc. Y se ve muy bien esa periodicidad. Se ve también que hubo una sobremortalidad en 14, también el 16, aquí un poquito menos, fue un invierno tal vez menos frío, no me recuerdo. Pero aquí vemos, después del invierno, en marzo, abril, mayo, una sobremortalidad muy pronunciada y aquí la segunda ola. Pero fue para los ancianos, para los jóvenes, nada. Tal vez dos pequeños puntos aquí, pero es casi nada. Si miramos más en detalles, aquí están las dos olas. Aquí el principio de 2020 y aquí
el final de 2020, sí, al final empezaron a infectarse y después bueno, sí, bueno, la segunda ola. Y eso es para todas las edades. Pero lo interesante ahora es de mirar las edades. Si miro las edades, veo que la mayor parte de esa sobremortalidad fue de la gente encima de 80 años. Aquí son la gente encima de 70, aquí encima de 60 y por el resto no se ve nada. Okay. Bueno, y lo que podemos hacer es para vida, lo que tendremos para vida es, en lugar de usar el modelo SIR, usar el modelo SIRD con deceased, con fallecidos. Es decir, que añadimos ese comportamiento y lo que podemos hacer es usamos las probabilidades de sobrevivencia, ¿no? De las tablas que tenemos. Tenemos entonces, por ejemplo, la probabilidad de sobrevivencia de un chaval de 40 años y aquí de un anciano de 75 años. Claramente el anciano no va a vivir hasta 2050, ya se acabó, ¿eh? Eso es hoy en día. Pero el chaval de 40 años sí, su probabilidad está. Ok, eso son las tablas que tenemos. Vamos a tener que cambiar esas tablas y vamos a usar otra tabla modificada con un menos aquí y usando la información que os había enseñado antes. Entonces, eso es una información muy específica para una cierta pandemia. Y lo que puedo decir es, de nuevo, es una curva de vulnerabilidad que he inventado, ¿no? Y es decir, que para los jóvenes, este factor P con que voy a multiplicar la tabla normal va a ser cerca de 1 y después si se hacen más y más viejos, hasta 110 años, bueno, baja más, y es decir que la probabilidad de sobrevivencia va a bajar y es totalmente ilustrativo, ¿no? Es inventado, pero refleja lo que ha pasado en esta pandemia y eso sería un escenario ORSA con una pandemia en 2030. Para los jóvenes, no mucha influencia, pero para los ancianos sí una gran influencia. Y con eso podemos hacer con el modelo SIR que nos dice cuánto tiempo dura, lo que tenía antes aquí, cuánto tiempo puede durar esa ola, ¿no? Nos puede decir cómo tengo que cambiar para mi modelo, mi escenario ARSI, cómo tengo que cambiar mi tabla de mortalidad. Y así, bueno, ver cuáles serían mis pérdidas o ganancias. Ahora os enseño también, eso era lo que he inventado para COVID, eso lo he inventado también, pero es lo que aproximadamente, no es totalmente inventado, era el comportamiento de el cambio, la disminución de la esperanza de vida de la gente en la pandemia anterior de 2018, eran más los jóvenes. Los niños no fueron tan afectados, los ancianos tampoco, pero más los jóvenes. Bueno, y para salud, bueno, para salud, en lugar de hablar aquí de fallecidos, hablamos de hospitalizados. Eso es lo más importante, por lo menos en Suiza, los costes venían de las hospitalizaciones. Y durante la pandemia, bueno, fueron esas cosas, pero los costes eran de todas formas limitados por las capacidades de los hospitales. Y ya estaban acabadas, es decir, que las compañías de seguros de salud no podían pagar más que, bueno, es que no había más lugar en los hospitales. Pero lo que pasó es que hubo mucho menos pérdidas, mucho menos siniestros en seguro de vida, porque
mucha gente no iban al médico. Y muchas operaciones fueron retrasadas porque las camas de los hospitales estaban ya llenas. Y después de la pandemia, bueno, hay un montón de cosas que vendrán. Es decir, que durante la pandemia este efecto era muy pequeño, ese efecto era muy grande. Es decir, que durante la pandemia las primas de seguro de salud bajaron en Suiza, porque ganaron tanto dinero. Pero lo que pasa después de la pandemia es que sí, habrán la gente que no fueron al médico, bueno, se fueron después. Y tenemos muchos efectos y ahora se ve que ahora están aumentando bastante las primas. Y bueno, para las pensiones sí bajan, las pensiones de seguros de vida para gente que están, porque hubo menos accidentes. Ok, pues lo paso. Sí, lo voy a acabar. Entonces, eso lo paso todo eso. Veo que Carmen tiene hambre. Ok. Bueno, el resultado es que aquí, por lo menos en Europa, no, querida educación, no pasó nada. Pero, ojo, la diferencia a vuestros países es que hubo un montón de apoyo de los gobiernos a las compañías, por eso. ¿Ah? Y apoyaron también a compañías que iban a morir de todas formas. Entonces, ojo a lo que llamamos las compañías zombies, que siguen viviendo y un día, bueno, ok. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, que esos modelos son muy sencillos y son muy ricos, nos permiten de modelar un montón de cosas, pero ojo, no predicen la ocurrencia de una pandemia, pero nos dicen cómo puede evolucionar una pandemia una vez que haya tenido lugar. Si las combinamos con esas curvas de vulnerabilidad que vosotros, con vuestras carteras y vuestras pólizas que conocéis muy bien, que podéis generar. ¿No? Y eso va a ser diferente para cada país y cada compañía. Bueno, con eso podéis hacer modelos realísticos de las pérdidas, de los timelines, con el modelo SIR, es decir, tener modelos realísticos de ORSA. Y si os interesa saber más sobre pandemias, hice un interview de un histórico y de un risk manager sobre la relación entre la pandemia de 2018 y la actual. Y yo lo vi como muy interesante lo que ambos dijeron sobre esas dos pandemias, lo que era similar y lo que era completamente diferente. Muy bien, muchas gracias y que aproveche. Muchísimas gracias por esa exposición, Frank. Y bueno, me gustaría que por favor pasara el actuario Francisco Ruiz. Preguntas. Hi, Franks. Tú trabajas con una N. N es, pues, la población inicial, ¿no? Para un país, pues N se puede considerar cerrado porque pues es insignificante la migración, no importa. Pero en una aseguradora, N es un número dinámico, es decir, el número de personas que tienes en un instante no son los mismos que las personas que pueden incorporarse en otro instante. Y ahí sí es muy importante porque la entrada y salida es muy fuerte. La salida pues está en el modelo, pero la entrada llegan nuevos y vienen en otro momento, en otra etapa. Entonces estaríamos trabajando con 2 Ns o 3 Ns o 4 Ns, es decir, tomar tantas Ns como cohortes. ¿Cuál es tu opinión de eso? Bueno,
creo que en el tiempo que miramos un tiempo de 1 año, tal vez 2 años de pandemia. En ese momento hay poca migración. Entonces, yo no veo la ventaja. Ahora, tal vez para seguros de vida, donde la edad puede tener una importancia, sí pudieras trabajar con varios compartimentos según la edad. Tal vez la edad biológica, pero no la conocemos. Entonces, pero veo que, y claramente tenemos esa tentación de hacer el modelo más complejo. Claramente, yo también la tengo, pero creo que tenemos que recordarnos que no lo hagamos demasiado complejo, porque eso no lo podemos usar para hacer un cálculo de solvencia. Para un cálculo de solvencia no sirve, porque ni siquiera conocemos la cosa. La más importante es la probabilidad que ocurra una pandemia. Bueno, la última fue hace 100 años. Podemos decir, bueno, es una probabilidad de 1%, pero quién sabe, vivimos en otro mundo hoy en día. Entonces, ya no puedes hacer un cálculo de solvencia. La única cosa donde puedes usar eso, y ya es muy útil, es para hacer un escenario ARSI realista. Y alguien que haga un ARSI sin un escenario de pandemias, hoy en día, bueno, si yo fuese con la comisión, si yo fuese tú hace unos años, bueno, yo diría, bueno, vuelvo a hacer su ejercicio, yo quiero ver un escenario de pandemia en mi ARSI. No sé si no doy la respuesta a tu pregunta, pero lo que diría es que no es útil para el ejercicio donde podemos usar eso hoy en día. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? O ya también todos tenían hambre, como yo. Creo que tienen hambre, sí. Okay. Pero de todos modos, Frank se va a quedar hoy y mañana tiene otra charla, entonces pueden preguntarle. Mañana con más Excel. Mañana hay examen, así es que espero que hayan preguntado. Bien, ahora sí pasamos a la entrega de reconocimiento. Por favor, el actuario Francisco Ruiz de la Peña. Y bueno, antes de irnos a comer, tengo un breve anuncio. En la parte de aquí afuera de nuestro lobby tenemos una cámara 360 para que nos hagamos un videíto muy divertido. Y tenemos corte a comer de 2:30 a 4 para que disfruten su comida. Y aquí nos vemos en punto de las 4 para continuar. ¡Provecho!